la palabra para que llene, Señor, el alma de mi hermano y lo fortalezca y lo bendiga y lo sane, lo liberte. Aleluya. Y todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Qué bueno. Y amén. Vamos a leer, ¿verdad?, en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 13. Aleluya. Ahí nos dio el Señor. Bueno. Tiene como título la promesa realizada mediante la fe. Mire qué bonito. Vamos a estudiar esta parte de la palabra del Señor. ¿Verdad? No traíamos nada pensado, esto el Señor nos ha dado por misericordia ahorita. Así que vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 13. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra así. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente por lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén y amén. Bueno. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Señor, sé que tú vas a poner palabras en mi boca. Exhorta, edifica, Señor, y sobre todo consuela a tu pueblo. Sánale, Señor. Sánale toda herida, toda enfermedad, todo problema que tenga, Señor, sea espiritual, material, legal. Hoy con esta palabra, Señor, que sane mi hermano, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Bueno, hermanos, bendito sea el Señor, aleluya. Mira, hermanos, esta es la promesa realizada mediante la fe. Qué bueno. Ayer hablábamos de esa parte, hermanos, cuando, verdad, no existía una ley escrita. Y Abraham, verdad, estaba en ese tiempo que no tenía, verdad, una ley escrita. Dice que Abraham es del pueblo de Ur, de allá de los caldeos, era de Babilonia. De allá era Abraham. Ur pertenecía al pueblo de Babilonia. Y él de allá era de los caldeos, así les dice con los babilónicos en ese tiempo. Y de allá era originario Abraham. Pero imagínense que en aquel entonces el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad?, le habló por el oído en voz audible y le dijo, ¿verdad?, de que dejara a su tierra y a su parentela. Imagínense, hermano, no habiendo ninguna ley, no habiendo ninguna doctrina, no había nada, pues en ese momento ellos tenían sus doctrinas, pero de ídolos, ¿verdad?, de ídolos paganos, pero no de un Dios vivo. Y aquel oyó la promesa y él le creyó al Señor. Por eso de que hoy él, ¿verdad?, le está diciendo de que Abraham, pues, fue verdaderamente, anunciado como el padre de la fe, de los terrenales, pues, porque el mayor es Jesús de Nazaret, pero antes de que viniera Jesús así en carne, lo dijimos ayer, ¿verdad?, de que Jesús tuvo que venir porque ninguno de los hombres pudieron cumplir la ley,
ni la ley espiritual ni la ley escrita. Entonces Él tuvo que venir, ¿verdad? Y vino Jesús, ¿verdad? En carne, y ahí andaba Dios con Él, y Él se cumplió la ley espiritual y también la ley escrita. Pero habiendo el cambio de sacerdocio, también hubo cambio de ley. Entonces, pero hoy el Señor nos está trayendo esta doctrina para que nosotros comprendamos de que sí había una ley. Ayer explicamos de que la ley es espiritual. Lo dice Romanos también aquí en el versículo, ¿verdad? 7, dice 7:13, dice que la ley es espiritual. Mire, lo voy a leer, mire qué lindo. Ya adelantito dice en el versículo, ¿cómo se llama? 7, versículo 14, ahí está, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, la ley es espiritual. O sea, la ley que existía cuando estaba Abraham, ¿verdad? Entonces no estaba escrita. Cuando estaba, ¿cómo se llama? Adán, Noé tampoco no tenía una ley escrita. No tenía una ley escrita. La ley estaba, ¿verdad?, en el corazón y en su mente de las personas, todo aquel que le quería entender. Entonces no había nada escrito. Entonces viene y Abraham, pues estando allá en Ur de los Caldeos, el Señor, ¿verdad?, le ordenó que saliera y dejara su tierra y su parentela. Mire, no tenemos equivocaciones, porque él siempre se trajo su parentela. Él le dijo: andate y deja tu tierra y tu parentela. Como quien dice, no veniste tú solo. Pero él se trajo a su mujer, que era su misma hermana, medio hermana, que era Sara. Se trajo también, ¿verdad?, a su sobrino, que era Lot. Entonces no se vino él solo, pues se trajo aparte de su parentela. La mayoría ya la dejó. Pero bueno, eso le fue contado como justicia al Señor. La fe es contada como justicia. Y de eso es lo que vamos a hablar aquí, lo que explicaba Pablo a través de la palabra aquí en Romanos, al pueblo de Roma, a los judíos que estaban allá en Roma, y al pueblo romano también. Oiga, mire qué lindo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, no fue por la ley que le dio la promesa a Abraham. O sea, el Señor le dio la promesa a Abraham, ¿verdad?, de que él iba a ser, ¿verdad?, padre de todo el mundo, ¿verdad? Tanto le dijo: mira las estrellas del cielo y mirar las arenas del mar. Fíjese que ahí hay un misterio también. Cuando le dijo que mirara todas las estrellas del cielo, estaba hablando de que iba a haber gente espiritual. Pero también los espirituales, como también los que estaban como la arena del mar, que está en la tierra, también él iba a ser también padre de la fe. Por eso que él es padre de la fe, aunque usted no lo crea, de nosotros los cristianos, y también de los, ¿cómo se llama?, de los musulmanes, porque ellos creen en Abraham. Bendito sea el Señor. Así que, ¿verdad?, de los árabes, pues, bendito sea el Señor. Ellos creen y saben de Abraham. Entonces, ¿verdad?, por eso que hablaba. Entonces, todos los cristianos, todos los que conocen a Jesús, son las estrellas del cielo, y las arenas del mar son todos los del mundo que provienen también de Abraham. Bendito sea el Señor, en cierto aspecto, ¿verdad? Porque fueron bendecidos por la promesa, y la promesa era también, ¿verdad?, el símbolo de la promesa en aquel entonces era Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, y por eso de que él, pero estamos hablando antes de que naciera Abraham, imagínense, antes de eso, ¿cómo se llama?, cuando Abraham salió de allá de Ur de los Caldeos y vino él solamente con su mujer, que era medio hermana, y su sobrino Lot. Entonces él le está diciendo Pablo a los romanos, porque como ellos son bien legalistas en parte de la ley, pero les quería enseñar la parte de la parte espiritual, de la parte de la fe. Oiga, le dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Oiga, no fue por la ley que lo recibió, sino que lo recibió por la justicia de la fe. O sea que al creer, ¿verdad?, si nosotros le creemos al Señor, si nosotros tenemos fe, por eso dicen que sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Si nosotros le creemos al Señor, eso no es contado como justicia, pero le tenemos que creer de corazón. No tenemos que verdaderamente estar fluctuando, ni tampoco estar como las ondas del mar, ¿verdad?, que de repente sí creo y no creo. No, tenemos que creerle con seguridad. Abraham le creyó y eso te cuenta como justicia. Entonces no es que se la dio por la ley. Como le digo, en ese entonces que Abraham existía, no estaba la ley escrita, no estaba la Torá
La Torá apareció hasta que vino Moisés. Por medio de Moisés fue el que le entregó la ley escrita al pueblo de Israel, ¿verdad? Mediante las 2 tablas de la ley. Ahí le escribió, ¿verdad? Que por cierto Moisés las quebró porque se enojó. Y vamos a ver aquí que el que es del Espíritu, ¿verdad? Que el que es de la justicia por la fe, no se enoja. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sigamos, dice aquí. Porque si los que son de la ley son herederos, oiga, porque los que son de la ley son herederos, vana es la fe. O sea que ayer decíamos nosotros, ¿verdad? Que todo aquel que permanece en las obras de la ley acarrea una maldición. No lo decía yo, lo dije la palabra del Señor. Entonces ahora, si usted permanece, hay gente que es muy legalista, que no hagas esto, no hagas lo otro, que no hagas lo otro. Si hay ciertas leyes que están vigentes todavía, como ayer lo explicábamos, ¿verdad? Que muchas leyes fueron también, ¿verdad?, quitadas. Entonces ahora también, ¿verdad?, el Señor nos está diciendo que es por la fe en Dios, por la fe en Jesús de Nazaret, por la fe en esa promesa que Dios le dio a Abraham. Imagínense que, una promesa que dio Dios, Él no la puede, como se llama, abolir. Dice que lo voy a leer mejor, está aquí, lo vamos a leer en Hebreos 6. Mire, la promesa, Dios la juró, y juró por Él mismo, para que fuera verdaderamente la promesa no se fuera a perder. Y esta promesa que le dio a Abraham, se la dio por la fe, la cual pues no la puede el Señor quitar, porque Dios, cuando Él ha juramentado, no puede. Oigan, mire, capítulo 6, versículo 12, dice así, 6:12 de Hebreos: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a ver, si usted y yo queremos heredar las promesas, si usted y yo queremos heredar todas las bendiciones de Dios, tenemos que tener esa fe. Oiga, miren lo que dice aquí: a fin de que no os hagáis perezosos. No tenemos que ser perezosos, tenemos que venir a servir al Señor, tenemos que trabajarle, tenemos que hacer algo. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay que tener fe y paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, oiga, aquí estamos hablando de la promesa de la fe, ¿verdad? Que es por la fe, se la dio a Abraham. Y la promesa, oiga, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Él no podía jurar por otro, porque todo aquel juramento lo hace por uno mayor, pero como Él es el mayor de todos, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él juró para poderte demostrar a ti y a mí que las promesas que Él ha dado son seguras y no las va a revocarlas. Él no las va a quitar, las promesas que le ha dado aquí. Lo único que tenés que ser trabajador, obediente y con paciencia. Bendito sea el Señor. Y tener la fe. Dice aquí, para que por 2 cosas, oiga, para que por 2 cosas inmutables, ¿verdad?, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual la tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo, dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que estábamos hablando ayer. Aleluya. Son por 2 cosas inmutables que Dios es imposible que mienta. Una de ellas fue la promesa que le dio a Abraham mediante la fe, y la promesa que la vino a confirmar Jesús en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús del Calvario vino a confirmar estas promesas que le dio a Abraham, y esas promesas están para usted y para mí. Solo que tenemos que tener la fe. Bendito sea el Señor. Y como dice ahí, no estar perezosos, sino que tenemos que trabajar al Señor, tener paciencia. Porque Abraham no vio así, aquí en la tierra no vio la gran bendición. Estamos hablando de la salvación, pues.
no vio tampoco su pueblo libre. Su pueblo, el pueblo de Abraham, que era Israel, tuvo cautivo. Y antes de morir, ya se había muerto él y tuvo cautivo. O sea que él no vio la promesa así plasmada, pero la vio en el reino de los cielos. Y vio las visiones y vio la obra de Dios, porque cuando él, oiga, mire, él le creyó, vamos a decir, bendito sea el Señor. Volvemos allá a Romanos capítulo 4, versículo 13 y el 14. En el 14 vamos, y dice aquí: porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si usted permanece en la ley haciendo cosas de la ley, esos que guardan el sábado así, de una forma legalista, esos que quieren, ¿verdad?, guardar mucho de la ley, que si el hermano ya cayó, ya no le quieren hablar, ya no lo toman como hermano. Si el hijo pródigo se fue a gastarse toda la heredad que le dio el padre y se fue a meter con prostitutas y con todo, y cuando regresó lo recibió y le llamó hijo, ¿cómo usted no le va a llamar hermano a su hermano? Esas son legalidades. Si usted permanece en esa ley, verdaderamente no está en la promesa, no tiene las promesas de Dios. Esto es bien importante, algún día vamos a hablar también de esto, pero quiero decirle de que si usted y yo permanecemos en las obras de la ley, si tú y yo permanecemos todavía, ¿verdad?, haciendo cosas de la ley, verdaderamente hace vana la promesa que Dios te ha dado, hace vana la bendición, todo lo que Dios te ha dado, porque todas las promesas que están aquí, no solamente en la salvación. Mire, Abraham tenía siempre sus comodidades económicas aquí en la tierra, y no solamente eso, vio también la gloria de Dios, y ya vamos a ¿cómo se llama?, hablar de eso, pero vamos a seguir. Dice aquí: pues la ley produce ira. Oiga, ¿te enojas? Sos un legalista, aleluya. No tenés la promesa del Espíritu, o sea, no tenés la fe en el Espíritu. Ay, hermano, pero todos nos enojamos. Sí, pero por lo menos yo cuando me enojo, no siento que me enojo, yo le pido perdón al Señor. Y ya no tengo ni enojo ni rencor, pues. Y trato de no hacerlo, pues, porque sé que pierdo la promesa, como uno ya ha conocido esta palabra, pues. Dios la está enseñando a cada momento, como ahora se la está enseñando a usted. Entonces, si tú te enojas, pues verás, estás en la ley. Oiga, le dije aquí, porque la ley dice, porque si los que son de la ley, vamos a ver, como en el 15 vamos a ver. Pues la ley produce ira, ahí está, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, eso es bien importante. Por eso de que Dios nos tuvo que dar la ley esa escrita. Porque muchos, y eso es lo que no ha entendido mucha gente, porque tuvimos ahí como quien dice, ¿verdad?, una parte ahí, como un juicio le podemos decir, pero la gente no entiende de que solamente porque no hay nada escrito, creen que no es ley. Entonces, como no, la ley es espiritual, está escrita, ¿verdad?, en el reino de los cielos, y Dios sabe. Y dice que si tu corazón no te reprende, mayor es Dios, y Él te va a reprender y te va a hacer cambiar. Entonces mucha gente cree que porque no lo está escrito, como no lo ha visto, como por ejemplo, ¿verdad?, una persona que ha hecho un delito, pero como, ¿verdad?, la llevaron a los juzgados de aquí, ¿verdad?, de los hombres, y como lo dejaron libre, pero si él es culpable. Él es culpable, él no es culpable en las leyes terrenales porque no hay nada escrito que lo condene, pero en las leyes de Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, Él sí lo condena. Eso es lo que quiero explicarte ahora, de que Dios va a ver siempre, ¿verdad?, porque Él escudriña las intenciones y los pensamientos de cada corazón, tanto como el del pasado, del presente y del porvenir. Así que nosotros tenemos que tener una limpia conciencia hacia Dios para que nosotros no podamos verdaderamente transgredir la ley espiritual, porque la ley escritural la podemos transgredir. Si no me mira el hermano, no me mira la hermana, pues eso lo puedo transgredir, pero Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7, si no me equivoco. Bendito sea el Señor, porque sí, Dios no puede ser burlado. Bendito sea el Señor. Dice, por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia. O sea, si es por fe, es por gracia. Miren qué bonito. Aquí ya no, por eso que ve gente que viene por primera vez a la iglesia y recibe su milagro. Se viene por fe, y por fe recibió el milagro por gracia, porque le creyó a Jesús. Por eso dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que agradarle al Señor. Mucha gente que tiene años de estar en el Evangelio y no ha visto un milagro porque no ha tenido la fe.
siempre he estado legalista, que no está bien, que no está aquí. No, tú puedes venir y por la fe, aunque venga todo, ¿verdad? Como decíamos aquel día, ¿verdad? Todo pecador, Jonás, todo pecador y lo libró. Tuvo fe, le creyó. Al Señor lo sacó del vientre del pez y lo vomitó, ¿verdad? Allá en la playa. Así que Dios te da las promesas mediante la fe. Oiga, y no es, oiga, dice aquí en el 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, ahí le está diciendo, la promesa son para los que tienen la fe. Por supuesto que si tú tienes la fe, vas a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y lo vas a aceptar como tu Salvador y vas a tener fe que vas a ir al reino de los cielos. Porque cree que estamos nosotros aquí, porque nosotros que no hayamos visto el cielo, no lo conocemos así físicamente, pero por la palabra y por el Espíritu conocemos el cielo. Entonces, por eso estamos aquí, pues estamos creyendo, sin ver estamos creyendo. Por eso que el Señor le dijo, bienaventurados los que, verán, que no viendo crean en Él. Así como nosotros, pues nosotros lo vimos personalmente a Él, pero sí le creemos, esa es fe. Por eso es que los gentiles, el que era gentil tiene mayor bendición. Y ya pronto se le está terminando el tiempo al pueblo gentil. Ya pronto viene Jesús. Ya pronto viene por su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ya pronto nos viene a llevar. Y nadie conoce el cielo, pero aquí estamos. Porque yo creo. Yo tuve que dejar hace 14 años mi empleo, también mi trabajo, bien remunerado, por la fe en Cristo Jesús. Y no me arrepiento. Y ni me voy a arrepentir. Y por eso quiero que tú y yo vengamos y probemos esa fe que Dios nos ha dado. Oiga, dice bien, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de toda la descendencia, oiga, no solamente para la que es de la ley, o sea, no solamente para Israel, que ellos están con la ley todavía de la Torá, sino que también dice, ¿verdad?, para la que es por la fe, ¿verdad?, que es de fe, que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mire, Abraham le creyó a él contra todo pronóstico. Acordémonos cuando él le pidió el hijo a Isaac, al único hijo. Imagínense, Dios lo puso en una, como dicen, en una encrucijada a Abraham. Le dijo, vaya, mira, tu hijo Isaac, que es el de la promesa, me lo vas a llevar allá al monte de Moriah y me lo vas a ofrecer en sacrificio. Yo lo primero que le he dicho al Señor era, pero mira, Señor, ese es el hijo que tú me diste de la promesa. Ese es el pacto, es el símbolo del pacto. Entonces, ¿qué vamos? ¿Por qué me lo vas a quitar? No, él no anduvo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Preguntándole al Señor, sino que Él se lo llevó. Y Él sabía, y Él fue, y le hizo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El altar, y ahí ya lo tenía para poderlo sacrificar. O sea que Él estaba dispuesto a entregársela, porque Él, ¿verdad?, Él sabía de que le podía resucitar a su hijo de entre los muertos. O sea que, ¿verdad?, el Señor tiene poder. Abraham le creyó que le iba a resucitar a su hijo. El Señor, ¿verdad?, le está diciendo a Abraham, eso me gustó, porque tuviste la fe y me entregaste lo que era mío, no era, porque el hijo solo son prestados. Y él se lo pidió, y él estaba dispuesto a entregárselo, porque sabía que Dios se lo podía levantar de entre los muertos. Ese es creer, ese es tener la fe, no como nosotros, que cuando ya sentimos el dolor, vamos a tomar la pastilla o la inyección. Aleluya, santo Señor. Sigamos adelante, dice aquí. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto, oiga cómo lo tomó el Señor, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuesen. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú crees
en Jesús de Nazaret, si tú crees en el Dios Todopoderoso, si tú crees que va a venir un reino celestial en nosotros y vamos a ir a ese reino celestial a una tierra nueva y cielo nuevo, entonces, y tú vas a creer que te vas a resucitar entre los muertos, entonces tú vas a recibir las promesas, no solamente las promesas espirituales allá en el cielo, no que desde aquí las comenzás a recibir. Abraham recibió la promesa de que lo iba a guardar. Abraham siempre le dio todo el Señor. Abraham siempre tenía dinero. Mira, ya cuando murió su mujer, le querían regalar el terreno, ¿verdad?, para enterrar a la mujer, y él le dijo, no, yo lo voy a comprar. El Señor le dijo, pagá el precio justo. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener esa fe que tiene Abraham, porque dice que la promesa es realizada mediante la fe. Si usted tiene fe en Dios, entonces se va a ver realizadas todas las promesas que usted tiene, y no solamente las promesas celestiales, sino que también las promesas terrenales, todo lo que está pasando en este momento. Dice aquí, y 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que son como que si no fuesen. Aquí él le creyó de que su hijo lo iba a matar, y ya sabía de que se lo iba a dar, se lo podía dar vivo, imagínate, ya degollado. Él tenía la seguridad que Dios lo iba a poder dar vivo, pero Dios no permitió hasta ese punto. Dios, en el momento difícil, Él llega y te detiene de hacer cosas que tal vez Él, solo para probarte, te está pidiendo, como le probó a Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Yo le digo que cualquiera de usted y yo, voy a matar a mi hijo, y ese es el de la promesa. Aleluya. Él no pensó eso. Él dijo, yo lo mato y él me lo puede volver a revivir, porque él no va a mentir, porque por dos cosas inmutables, ¿verdad?, es imposible que Dios mienta. Le he dado promesas. Tú me diste promesas, Señor, y esta es la promesa, no me la vas a quitar. ¿Cuántos de nosotros peleamos la promesa? ¿Cómo la vamos a pelear? Teniendo fe, teniendo fe en el Señor, llamando a las cosas como que si no son. Yo les he comentado muchas cosas. Yo tengo otros planes ahorita, ¿verdad?, que el Señor me los ha dado, y no veo nada, pero yo ya los estoy llamando como que si fueran, porque es esa esperanza contra esperanza. Tenemos que creerle al Señor, bendito sea el Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó. Imagínense, y le estaban quitando al hijo de la promesa. Pero él creyó esa parte. Yo le digo, 14 años que yo dejé de trabajar, de percibir un salario. A mí me juzgaron, me criticaron, me achicaron, bueno, me dijeron de todo. Y aquí estoy. No he aguantado hambre ni un día, ¿no? Y Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, y las va a seguir haciendo hasta que me lleve. Y yo estoy dispuesto a irme cuando Él me diga, vaya Gilberto, vamos ya, yo te llevo. Y me voy, con gusto me voy. Si Él quiere que me vaya ya mañana, pasado, yo me muero, pues yo me voy con gusto. Bendito sea el Señor. Porque esa es la fe. Pero si me deja aquí, le voy a trabajar también con fe, para que Dios nos bendiga. Bendito sea el Señor. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No, aunque sea viejo, no. Mire, hermano, si yo ya estoy más viejo, solo para subir esa cuesta de mi casa ya me canso. Aleluya. Pero aún así no dejo de decir, pues ya no le voy a servir a Dios, porque mucho, ya estuvo, hasta aquí nomás le voy a servir a Dios. Sí, no, yo voy a seguir. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, miren, él sabía de que su mujer era estéril, pero le dijo de que por un hijo iba a ser la bendición y la promesa, que era Isaac, y no se debilitó, ni por viejo. Sara hasta se rió. Hombre, ¿cómo me vas a embarazar vos? Me imagino que si ya cuajale le había dicho, ya no cuajale le había dicho, pero Dios sí puede, y Dios lo hizo, ya casi de 100 años, y engendró a su único hijo, y engendró dos, porque se adelantó el varón y engendró a Ismael, y ahí se complementa las arenas del mar. En Ismael están las arenas del mar, y en Isaac están las arenas, las estrellas de los cielos, perdón. Ahí está.
Es un misterio bien, bien bonito. ¿Verdad? Oiga, mire qué lindo. Dice aquí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No dudemos. No dudemos. Aunque se vean difíciles las cosas. Aunque ya no hayan esperanza. Aunque ya no hayan, ¿verdad?, forma de cómo poder, o sea, lógicamente, como dicen los del mundo, o físicamente ya no tiene remedio. Pero el que cree en Dios tiene que creer contra esperanza, dice. Aleluya. Tiene que creer en esperanza contra esperanza. Por fe. Yo sé que Dios me va a dar todo, yo sé que Dios me va a dar esto, yo sé que no me va a faltar nada, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios, y si me muero me voy con Él también, no hay problema, bendito sea el Señor. Hay que creerle al Señor. Si tú quieres la promesa, tienes que tener la fe, tienes que inyectar esa fe, y la fe, como le dije aquel día, porque ya lo predicamos también, que es como un granito de mostaza, pero la gente se conforma, es que la fe tiene que ser como un granito de mostaza. No, ese granito tienes que sembrarlo y tiene que crecer y llegar a ser un árbol grande. Pero claro que Dios puede operar con un poquito, una fe bien pequeñita, pero Dios no quiere eso, Dios te quiere más fe, que cada día las pruebas te hacen crecer la fe. Bendito sea el Señor. Dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, siempre sirviéndole, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sí, yo soy, ¿verdad?, con fe, decía Abraham, porque este me ha prometido que yo voy a ser padre de toda una gran multitud. No tengo, la mujer era estéril y él era ya un viejo, ya de 100 años, casi 100 años. Pero aún así no dudó, no, que le creyó al Señor. Esas son las partes. Mire, le pidió que saliera de Ur de los Caldeos. Luego le dijo de que iba a ser papá de toda esa gente y le iba a dar un hijo, y haciendo un viejo. Después le pide al mismo hijo para matarlo y darle como sacrificio. Y él tampoco dudó. Él dijo, pues yo se lo voy a dar. Esas son las, ¿qué tipo de fe has hecho? Pero fe, no estamos hablando de otras situaciones, porque muchos tenemos la fe carnal que hemos dicho muchas veces. Nuestra fe que sobrepasa lo natural. Por eso es que se llama la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo cual, dice, también su fe le fue contada. Oiga, por eso le fue contada, pero él creyó. No, Dios, tú eres el responsable de mantenerme, de darme de comer. Si me has llamado, dame mi calzado, dame mi ropa, dame la paz, dame la seguridad, dame el respaldo, dame todo. Bendito sea el Señor. ¿Es? Pero hay que creerle. Que no tiene nada de andar pidiéndole a otra persona, ni andar exigiendo, ni andar haciendo negocios turbios. Aleluya. No, tiene que creer en el Señor, orarle, pedirle, porque mire, la iglesia tiene de todo. Mire, hay tres cosas fundamentales que pueda tener la iglesia. Mire, tiene, digamos, la fe, tiene el Espíritu Santo y tiene el poder de Dios. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que recibimos cuando recibimos a Jesús de Nazaret. Y el poder de Dios son los dones sobrenaturales. Ya no tenemos, ¿verdad?, la fe, ¿verdad? Eso, el Espíritu Santo y el poder de Dios. Pero muchos no están usando ninguno de estos tres. No están usando ni la fe, ni están usando tampoco el Espíritu Santo que lo tiene, ni mucho menos los poderes sobrenaturales que Dios nos da. Y estamos en calamidad. Estamos en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nos hace falta esa fe. Esa fe que la fe que es contra esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a él le agrada. Eso fue lo que le agradó al Señor de Abraham. Que él le creyó porque tenía fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, en el que se levantó de los muertos Jesús, Señor nuestro. O sea, a nosotros se nos va a contar la fe. Si usted cree que Jesús de Nazaret se levantó entre los muertos y Él resucitó, y Él está a la diestra de Dios Padre, y Él es el que te está hablando en esta hora, porque no es este servidor, es Dios el que te está hablando. Si tú crees en eso, Dios te va a dar las promesas, tanto aquí en la tierra como en el cielo.
Un día yo iba por el centro y me encuentro un siervo de Dios sin conocerle y me dijo, ¿verdad? Dios dice que te va a dar vida y vida en abundancia. Y yo en mi mente dije, yo sí, ¿verdad? Gracias, Señor, porque yo quiero ir a vivir contigo por la eternidad, allá en el reino de los cielos. Yo pensaba que me iba a dar vida y vida en abundancia, allá en el reino de los cielos. Y me dijo, te estoy hablando de la vida aquí en la tierra, te voy a dar vida larga y en abundancia. Y hermano, quiero decirles que en mi familia, todos los varones morimos bien jóvenes. Mi papá murió como de 42 años, 43 años. Mi hermano mayor murió de 20 años. El segundo hermano murió como de 44 años, por ahí así. Y como vamos en orden, primero mi papá, después mi hermano mayor, después mi hermano el mayor, yo soy el tercero. O sea, les digo a mis hermanos, a mí me toca a mí. Pero yo ya voy para los 60. O sea, ya me dio más de lo que les había dado a mis hermanos. Y me he dado no me he dado las grandes riquezas, pero me he dado para vivir en paz, tranquilo, sin afligirme. Incluso, ahí he estado, hoy en esta pandemia he estado, desde la casa he estado trabajando, no he estado ni saliendo. Y el Señor me ha estado mandando ahí mi bendición. Nada menos anoche me vinieron a dejar una gran guacalada de pescado. El Señor sabe cómo manda las cosas, hermano. Entonces, uno tiene que creerle al Señor porque con fe. Duermo tranquilo, me levanto tranquilo, vengo a servirle tranquilo, sin andar con preocupación de nada. Hágalo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquellos que se acercan a Dios deben de creerle que Él existe y que Él es galardonador. Él dice que la promesa de Abraham, que fue por la fe, le fue contada por justicia, y no solamente a él, también a nosotros que creamos en Jesús de Nazaret, que creamos que Él se levantó entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre, y que Él va a venir por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y cuando tenemos fe tenemos que cuidarnos y guardarnos para no tener ningún pecado, así el día que Él venga, que nos lleve con todo. Y si no, nos va a purificar ahí en la cama. Pero que nos va a llevar, nos va a llevar. Yo le digo al Señor, mira Señor, cuando me lleves, llévame de un solo. Yo no quiero que me estén ahí mis hijos sufriendo, le digo. Ni yo quiero estar sufriendo. No, el día que decidas llevarme, yo un solo llévame, yo me voy contigo. Pero si no quiere, y si tengo que estar sufriendo, pues ni modo, tengo que aguantar y aceptar la voluntad de Dios. Porque algo tenemos que tener seguro, de que no vamos a reprocharle nada al Señor.